Hola, ¿qué tal? Aquí su amigo Dean. Les voy a enseñar cómo tener más espacio en su celular. Como pueden ver, yo me voy a ir a ajustes, me voy a ir a aplicaciones y les voy a enseñar cuánto es lo que yo tengo de espacio. Esperemos a que cargue un momento. Ya saben que esto, como son muchas aplicaciones las que tengo, tarda a cargar mucho. Ahorita vamos a ver todo lo descargado, ¿no? Ya saben que por el tipo, el uso del ROM, todo eso, el teléfono en sí tiene como 1 GB de espacio, más o menos 900 por ahí. Pero ocupa una cierta parte para el ROM, que es del sistema, y otra parte lo usa como memoria interna. En este caso yo tengo 95 megas libres, pero fíjense todas las aplicaciones que tengo bajadas. Normalmente con los GoLocks, GoLauncher, con todo esto usa memoria caché y se va llenando poco a poco. Sobre todo el Facebook, que es el que tiene más, el que usa más caché, digo, mientras más espacio tenga, más espacio utiliza. Entonces, digo, recomendable es que se vayan aquí a aplicaciones, busquen su aplicación de Facebook y le van a borrar el caché. En este caso yo no lo tengo aquí, yo ya lo integré directo al ROM. ¿Cómo hice eso? Bueno, hay una herramienta. Bueno, primero, ¿qué es integrarlo al ROM? Integrarlo al ROM es en la partición. La verdad no me acuerdo cómo se llama bien. Una de las particiones, que es donde está el ROM, uso una aplicación para poder integrarlo directamente a ese ROM. Como esa partición desperdiciaba unos 200 megas, usé una aplicación para poder integrarla. Creo que ya me entendieron eso de la integración. ¿Qué aplicación es la que podemos usar? Bueno, yo tengo... Esta es muy conocida. Muchos la usan nada más para respaldar sus aplicaciones. Yo la uso para más cosas. El Titanium Backup Pro. Realmente no soy un experto en esta aplicación. Apenas la empecé a usar y le he visto muchas características que ningún otro. Miren, aquí abajito, el System ROM dice 327 megas en uso, 67 libres. Antes decía más o menos 120 megas y como 200 en uso. Digo, 200 libres. El interno son más o menos 400 y cachito megas. Ahorita tengo 99.8 megas libres, que es la medida. La memoria, la SD, pues esa ya saben que nos la acabamos en música, videos, etcétera. ¿Qué herramientas tiene el Titanium Backup Pro para poder hacer espacio? En primera, se pueden integrar algunos archivos del Dalvik del sistema en el ROM. Le podemos aquí integrar y va a buscar qué se puede integrar hacia el ROM. Aquí te voy a decir, en este letrerito me dice que no hay porque yo ya los pasé. Pero cada vez que se instale una nueva aplicación o algo, se puede integrar algunos sistemas del Dalvik caché hacia el ROM. Ahí en dado caso que le diga que sí, le va a dar OK y va a ser un proceso para que lo haga. Hay otra herramienta muy buena en las batch. Aquí es donde puedes hacer el backup de aplicaciones, puedes borrar, puedes instalar aplicaciones. Pero aquí en Move Integrate, lo primero que van a hacer es correr el Integrate Updates Them Apps into ROM, que las actualizaciones de las aplicaciones que tienen su teléfono, como Flash, los Google Maps, Facebook, todo eso, los voy a integrar directo al ROM y esos 200 megas ya no se van a desperdiciar. Aquí yo ya los tengo en cero porque ya las integré. También pueden usar la aplicación de mover aplicaciones a la SD. Este es como que forza más a las aplicaciones a moverse a la tarjeta SD. Y es muy bueno. Digo, las 42 aplicaciones que yo tengo aquí es porque uso widgets y no las he movido a la SD, pero si no las podría mover y tendría muchísimo más espacio. Por lo menos podría usar todo el ROM. Lo que me he fijado es que cuando integras las aplicaciones hacia el ROM es que se alenta un poco el reinicio del celular. Pero eso no es importante, digo, mientras el teléfono lo tengamos más fluido, creo que casi no lo vamos a reiniciar como normalmente lo hacíamos. Bueno, eso sería todo para liberar un poco más de espacio en su memoria interna, ya que es una lata. Eso de que de repente tienes 4 aplicaciones, de repente ya no se puede instalar más porque ya no hay espacio.
Digo, lo sé. No soy un experto en esto, pero cualquier duda, sugerencia o algo que quieran decir, pueden dejar su comentario. Aquí se aceptan críticas de todo, constructivas, malas, buenas, lo que sea. Y pulgares arriba si les gustó el video. Y creo que eso es todo. Nos estamos viendo.